Hola, ¿qué tal, familia de Telematemática? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Continuando con el tema sobre logaritmos, introduciremos las propiedades más representativas de estos. Propiedad número 1. Logaritmo del producto, que viene definido por la expresión logaritmo en base n de a por b es igual al logaritmo en base n de a más el logaritmo en base n de b. Muy bien, veamos un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9 por 27. Aplicando la propiedad, esto nos quedaría igual al logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de 27. Luego, aplicando la definición al logaritmo en base 3 de 9 y al logaritmo en base 3 de 27, esto nos quedaría igual a 2 más 3. Y resolviendo la operación, esto nos quedaría 5. Propiedad número 2. Logaritmo del cociente, que está definido por la expresión logaritmo en base n de a dividido para b va a ser igual al logaritmo en base n de a menos el logaritmo en base n de b. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 32 dividido para 8. Aplicando la propiedad, esto nos quedaría igual al logaritmo en base 2 de 32 menos el logaritmo en base 2 de 8. Ahora, aplicando la definición al logaritmo en base 2 de 32 y al logaritmo en base 2 de 8, esto nos quedaría 5 menos 3. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 2. Propiedad número 3. Logaritmo de una potencia, que está definido por la expresión logaritmo en base n de a elevado a la b va a ser igual a b que multiplica al logaritmo en base n de a. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 25 elevado al cuadrado. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual, el 2 que está como exponente pasa a ser coeficiente y lo multiplicamos por el logaritmo en base 5 de 25. Ahora, aplicando la definición al logaritmo en base 5 de 25, esto va a ser igual a 2 multiplicado por 2. Y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 4. Muy bien, espero que vayas comprendiendo. Propiedad número 4. Logaritmo de 1. Está definido por la expresión logaritmo en base n de 1 es igual a 0. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 4 de 1. Esto va a ser igual a 0, ya que 4 elevado a la 0 es igual a 1. Propiedad número 5. Logaritmo de la base. Está definido por la expresión logaritmo en base n de n es igual a 1. Veamos un ejemplo. Logaritmo en base 6 de 6 es igual a 1, ya que 6 elevado a la 1 es igual a 6. Muy bien. A continuación, veamos una actividad. Calcula. Literal A. Logaritmo en base 3 de 3. Aquí aplicamos la propiedad. Número 5. Luego, esto va a ser igual a 1. Literal B. Logaritmo en base 2 de 8 elevado al cubo. Aquí aplicamos la propiedad. Número 3. Luego, esto va a ser igual, el 3 lo escribimos como coeficiente que multiplica
al logaritmo en base 2 de 8. Luego, aplicando la definición al logaritmo en base 2 de 8, esto nos quedaría igual a 3 por 3 y resolviendo la operación, esto va a ser igual a 9. Literal C. Logaritmo en base 7 de 1. Aquí aplicamos la propiedad número 4. Luego, esto va a ser igual a 0. Y literal D. Logaritmo en base 2 de 3 más logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 6. Muy bien, en este caso tenemos la adición y sustracción de logaritmos. Luego podemos resolver indistintamente cualquiera de las dos operaciones o las dos operaciones a la vez. En este caso comenzaremos por la suma y aplicaremos la propiedad 1. Luego, esto nos quedaría igual a logaritmo en base 2 de 3 multiplicado por 8 menos el logaritmo en base 2 de 6. Resolviendo la multiplicación, esto nos quedaría igual a logaritmo en base 2 de 24 menos logaritmo en base 2 de 6. Y en este caso aplicaremos la propiedad 2. Luego, esto nos quedaría igual a logaritmo en base 2 de 24 dividido para 6. Resolviendo la división, esto va a ser igual a logaritmo en base 2 de 4 y aplicando la definición, el resultado sería 2. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre introducción a las principales propiedades de los logaritmos como parte del curso de logaritmos. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos, que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.